Muy bien, después de este merecido homenaje vamos a continuar con nuestro programa y es el momento de presentar a nuestra siguiente ponente. La doctora Laura Bonifaz no nos pudo acompañar el día de hoy por cuestiones de agenda. Sin embargo, contamos con la excelente presencia de la maestra Saraí de León Rodríguez, quien es maestra en ciencias, egresada de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en ciencias biológicas y trabaja como investigadora asociada en la Unidad de Investigación Médica en Inmunología del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. Su investigación se centra en linfocitos TCD8 de memoria, residentes y células dendríticas en melanoma. Utiliza técnicas como la inmunofluorescencia múltiple e inteligencia artificial para analizar el microambiente tumoral. El día de hoy la maestra nos va a hablar sobre precisamente los leucocitos en el microambiente tumoral y su potencial en la atención médica. Muchas gracias, maestra. Pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer participar en este evento que celebra la inmunología, la cual es una ciencia muy importante en la medicina, como hemos visto ya a lo largo de este simposio, y que además pues es sumamente apasionante y por eso pues creo que estamos aquí, ¿no? El tema que voy a platicar con ustedes el día de hoy lo he titulado Leucocitos en el microambiente tumoral, su potencial en la atención médica. Y bueno, comenzando un poco con cáncer, sabemos que esta es una enfermedad multifactorial que cobra millones de vidas al año. Como podemos ver en este mapa que nos habla de la prevalencia de esta enfermedad, vemos que se distribuye a lo largo de todo el mundo, es decir, aqueja a todo el planeta. Simplemente en 2022, el Globocan nos reporta casi 20 millones de nuevos casos de cáncer, casi 10 millones de muertes asociadas a esta enfermedad y una prevalencia a 5 años de 53.5 millones de personas que lamentablemente padecen cáncer. Dentro del gran espectro de tumores que existen, yo les voy a hablar del melanoma. El melanoma es una neoplasia derivada de los melanocitos, las células que producen pigmento en nuestra piel y en todo el organismo, y estas células al mutar son capaces de invadir tejidos y provocar la metástasis y posteriormente la muerte de los pacientes. El melanoma es reconocido como la neoplasia de piel más mortal. Simplemente en México se sabe que el 80% de las muertes relacionadas a cáncer de piel son debidas a melanoma y la sobrevida en etapas avanzadas es de menos del 30%. Además, en esta gráfica que les muestro, el Globocan estima que para regiones como Latinoamérica, de donde forma parte nuestro país, el melanoma crecerá hasta en un 70% en incidencia y mortalidad. Esto nos dice que es una enfermedad que va a seguir creciendo en nuestra población y por lo cual es importante poder estudiar los elementos relacionados a la misma. Uno de estos elementos es el sistema inmune, que es el que nos reúne a todos aquí el día de hoy. Les voy a hablar un poco de la teoría de la inmunovigilancia, la cual fue propuesta ya hace muchos años por Thomas y Burnett, y esta nos habla de cómo una célula normal, es decir, una célula propia, va mutando y al mutar se pueden generar antígenos o señales que van a despertar la respuesta del sistema inmune y la relación que tiene el sistema inmune con el cáncer puede dividirse en 3 diferentes etapas: la eliminación, el equilibrio y el escape. Durante la eliminación, el sistema inmune es capaz de reconocer a las clonas tumorales transformadas y eliminarlas a través de diferentes mecanismos, como el reclutamiento de linfocitos TCD8, que son una de las principales células citotóxicas, también el reclutamiento de células asesinas naturales, etc. Y bueno, si todo salió bien y el sistema inmune pudo eliminar a las células transformadas, habrá eliminación y supresión del tumor. Sin embargo, sabemos que debido a que el cáncer es una enfermedad multifactorial, hay clonas que evaden la respuesta inmune y podemos entrar a un proceso de equilibrio. En este proceso, el sistema inmune todavía puede estar eliminando clonas neoplásicas. Sin embargo, algunas de ellas van a evadir la respuesta y va a mantenerse un equilibrio de dormancia entre lo que se está eliminando y entre lo que permanece del tumor. Y este equilibrio en algún momento puede romperse y generar escape. El escape es cuando, a pesar de que pueda haber todavía respuesta antitumoral,
el cáncer evade la respuesta del mismo a través de diferentes mecanismos, como el reclutamiento de linfocitos T reguladores o de otras células inmunosupresoras, además de otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de uno de los principales mecanismos de eliminación, tenemos el reclutamiento de poblaciones al tejido tumoral. En este esquema podemos ver cómo el tumor genera moléculas que activan al sistema inmune, y estas pueden ser captadas por células específicas como las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno profesionales. Estas células procesan el antígeno, lo llevan a los ganglios, y en los ganglios activan la respuesta de linfocitos T citotóxicos que posteriormente viajan al tejido y en este pueden actuar frente al tumor. De tal modo, al conjunto de células que infiltran al tejido tumoral se les conoce como linfocitos T infiltrantes de tumor. En estas imágenes que les muestro se hace una comparación de pacientes con melanoma, donde vemos que hay pacientes que muestran altas cantidades de estos TILs y pacientes que tienen bajos niveles de estos TILs, y aquellos que tienen altos niveles de estas células pues presentan una mayor sobrevida. Sin embargo, sabemos que el fenómeno de reconocimiento inmune del tumor es mucho más complejo de lo que muestran las imágenes, ya que hay una gran cantidad de células que pueden estar infiltrando tumor. Puede ser desde células presentadoras de antígeno, como células dendríticas, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos, etc. Y sabemos que no solamente es importante que estas estén en el tejido, sino el perfil que van a tener. Como hemos visto también a lo largo del simposio y el curso presimposio, la respuesta inmune puede verse modulada dependiendo del microambiente, y en algunos casos atacar al tumor, o cuando hay un ambiente inmunosupresor, pues favorecer el crecimiento del tumor. Dentro de los diferentes mecanismos que impiden que el sistema inmune ataque al tumor, tenemos el agotamiento de linfocitos T. Cuando tenemos un estímulo agudo, como una infección bacteriana o una infección parasitaria, vemos aquí la carga del antígeno, que es aguda. Esta aparece y una vez que el sistema inmune responde, el antígeno desaparece, idealmente la bacteria desaparece, y se pueden generar poblaciones de memoria que van a estar patrullando, y si volvemos a encontrarnos con la misma bacteria, pues el sistema inmune hará su trabajo y nos defenderá frente a la misma. Sin embargo, en condiciones crónicas, como lo puede ser una enfermedad autoinmune o el cáncer, que es una enfermedad con la que vivimos muchos años, el antígeno permanece. Y esta cronicidad del antígeno se sabe que provoca que el linfocito T vaya perdiendo progresivamente su función. ¿Qué significa esto? Que cada vez va a producir menos citocinas, que cada vez va a proliferar menos, también que va a expresar más receptores inhibidores, es decir, moléculas que lo frenan, y también va a tener un metabolismo alterado, así como ciertos factores de transcripción que van a estar favoreciendo que cada vez se agote más. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, para eso existen estrategias terapéuticas como la inmunoterapia de bloqueo de punto de control. Esta terapia lo que busca es inhibir ejes freno, como el eje PD1-PDL1 que vemos en esta imagen, donde la propia célula tumoral puede impedir que el linfocito T, aunque esté al lado de ella, lo mate. Sin embargo, utilizando anticuerpos monoclonales podemos inhibir este eje y así que el linfocito T pueda atacar y destruir a la célula tumoral. Esta terapia y estos conocimientos en inmunología le brindaron el Premio Nobel de Medicina en 2018 a Tasuku Honjo y a James P. Allison. Y no solamente es por la novedad, sino también por el potencial que tiene en el tratamiento en los pacientes. En esta gráfica podemos ver cómo la combinación de inmunoterapia de punto de control es superior a otros tratamientos como terapia blanco o quimioterapia. Vemos que 60% de los pacientes responden a esta terapia. En esta gráfica llegan hasta los 96 meses, sin embargo, actualmente tenemos un seguimiento ya a 10 años, donde pacientes que fueron tratados con esta terapia, aunque fueron tratados en etapa metastásica, siguen vivos después de 10 años. Entonces vemos que es novedoso, que es revolucionario y que beneficia a los pacientes, que al final es lo que queremos lograr con el conocimiento que generamos desde la inmunología. Sin embargo, a pesar de que la tasa de respuesta es de 60% y que vemos que incrementa la sobrevida
de 12 meses con quimioterapia a 72 meses con inmunoterapia, hay un porcentaje de pacientes que no responden. Entonces, lo que quisiéramos saber es cómo podemos distinguir si un paciente va a responder o no, si se va a beneficiar o no. Entonces, el problema que hemos tratado de resolver en el laboratorio, en el proyecto liderado por la doctora Laura Bonifaz, es cómo podemos ofrecer el pronóstico a los pacientes y distinguir si un paciente va a responder o no a la inmunoterapia de punto de control. Para eso tenemos la siguiente estrategia, donde el centro es el paciente con melanoma. Nosotros trabajamos con biopsias parafinadas de pacientes ya sea al diagnóstico o pacientes antes del tratamiento y contamos con 3 puntos principales. La inmunofluorescencia, ya sea convencional o multiplex. Multiplex se refiere a que en una misma laminilla podemos marcar varias moléculas. Tenemos la microscopía confocal, que nos permite obtener imágenes de alta resolución, y el tercer eje, que es la inteligencia artificial, que les voy a explicar más adelante. Mediante estos ejes podemos hacer un estudio exhaustivo del microambiente tumoral, y este estudio exhaustivo nos permite separar a pacientes de buen pronóstico o que controlan la enfermedad de aquellos que tienen metástasis, así como de los que responden de los que no responden. Ya entrando un poco en cómo es el análisis, aquí les muestro una imagen de inmunofluorescencia multiplex que tiene 8 colores y podemos ver que se ve muy bonita porque tiene muchos colores, sin embargo su interpretación es bastante complicada. Podríamos fijar nuestro ojo en una sola célula y fijarnos si expresa el marcador rojo, el marcador verde, etcétera, pero cuantificar 100 células se vuelve una tarea casi imposible. Para ello, en el laboratorio hemos desarrollado este método basado en inteligencia artificial que se basa en 2 puntos principales. Primeramente, detectar los núcleos de forma automática. Esto lo hacemos con redes neuronales convolucionales que únicamente le brindamos los núcleos y el algoritmo nos regresa las máscaras de donde se localizan los núcleos. Y el segundo punto es el uso de clasificadores por Machine Learning. Estos clasificadores nos ayudan a distinguir si una célula es positiva o negativa para un marcador, ya que nos interesa evaluar, por ejemplo, si hay CD8s, cuantificarlos y ver qué tipo celular son. Aquí les muestro un pequeño video donde vemos a las células en azul y vemos a las diferentes marcas en rojo, en verde, también en amarillo. Después, como el programa predice dónde están los núcleos, que se marca ahí en rojo, también va a aparecer en gris para facilitar la visualización. Y luego, cuando cargamos un clasificador previamente entrenado con nuestros datos, en rosa se hace la predicción de qué células están expresando el marcador rojo. Entonces, esto nos permite analizar de forma automatizada estas imágenes. Y además, les muestro en este video cómo funciona, ya que otra grande ventaja es que podemos entregarle un gran lote de imágenes, es decir, 100 imágenes, 200 o las que vayamos a analizar, y la máquina funciona automáticamente analizando todas las imágenes y podemos aprovechar ese tiempo para irnos a resolver otros pendientes del laboratorio. Y bueno, ya regresando un poco al proyecto que estamos desarrollando, les voy a explicar un poco los grupos de estudio para que podamos entender en mejor manera los resultados. Hemos trabajado con 2 cohortes diferentes, una a la que hemos llamado de pronóstico, que es la cohorte A, donde nosotros tenemos las muestras de melanoma al momento del diagnóstico. En este punto del tiempo donde nosotros vamos a caracterizar al sistema inmune. Y además clasificamos a las pacientes como libres de enfermedad si después de 2 años de seguimiento ya no tienen evidencia de melanoma, o como metastásicos, pues cuando hay metástasis. Y la segunda cohorte nos va a ayudar a responder la cuestión de la inmunoterapia de punto de control, ya que en esta cohorte tenemos la biopsia del paciente antes del tratamiento, es en este punto donde caracterizamos al sistema inmune, y los clasificamos como respondedores o no respondedores de acuerdo a criterios internacionales. Aquí les muestro estas imágenes donde en el laboratorio reportamos 2 poblaciones CD8 que son del tipo residente de tejido, que están incrementadas en los pacientes libres de enfermedad, como podemos ver aquí en estas gráficas, comparado a los pacientes con metástasis. Entonces vemos que a través de estos análisis podemos primeramente reportar 2 poblaciones que están asociadas al control. Posteriormente buscamos a las células dendríticas clásicas tipo 1 debido a su rol en la activación de la respuesta inmune,
Y como podemos observar en estas imágenes, donde vemos estas células que parecen amarillas, vemos que en esta micrografía de un paciente que controla la enfermedad hay mayor abundancia de estas células comparado a esta imagen de abajo que representa un paciente con metástasis y hay menor abundancia de estas células. Entonces, en este punto nosotros habíamos encontrado 3 poblaciones diferentes asociadas al control. Lo que buscamos hacer posteriormente es integrar todo en un mismo análisis, para lo cual construimos una base de datos que nos permitiera separar a los pacientes, estratificarlos. Entonces aquí les muestro este análisis de reducción dimensional PSA, donde observamos en azul a los pacientes que controlan la enfermedad y en rojo a los pacientes con metástasis. Entonces vemos que a través del análisis de estas 3 poblaciones podemos comenzar a estratificar en mejor manera a los pacientes, ya que se están separando. Para confirmar que esto era verdad, lo validamos en una corte independiente, analizando firmas transcripcionales en bases como el TCGA, donde observamos que los pacientes que tienen incrementadas a las poblaciones que nosotros proponemos como centrales, que son las poblaciones residentes de tejido y las células dendríticas, se asocian a una mayor sobrevida en los pacientes con melanoma. Entonces vemos que estas poblaciones que nosotros describimos son importantes en el pronóstico de los pacientes. Posteriormente, para responder si estas poblaciones también estarían asociadas a la respuesta a inmunoterapia, pasamos al estudio de nuestra segunda cohorte, donde de igual manera tenemos aquí una imagen de un paciente respondedor, donde es evidente que hay mayor cantidad de estas células residentes de tejido, como podemos ver estas células que expresan CD8 en rojo, TCF1 en verde, CD103 en amarillo, y vemos que están incrementadas en los grupos de pacientes respondedores comparado a los no respondedores. Del mismo modo, también encontramos a las células dendríticas incrementadas en este grupo de pacientes y observamos que al separarlos mediante este análisis de reducción dimensional, se separa de muy buena manera los pacientes que responden, que son los azules y que vemos del lado derecho, de los pacientes no respondedores, que están del lado rojo. Entonces vemos que nuestro problema era de alguna forma poder distinguir al paciente que se va a beneficiar, y estos son los primeros pasos que estamos dando para de alguna forma crear una prueba que pueda apoyar al médico a tomar una decisión terapéutica basada en evidencia. Y bueno, aquí abajo les muestro que realizamos un análisis de correlación y observamos que las poblaciones parecen estar correlacionadas entre ellas, es decir, a mayor abundancia de las poblaciones residentes, mayor abundancia de células dendríticas. Esto nos hizo preguntarnos si esa correlación era simplemente porque había más células o podrían estar en coocurrencia en el tejido. Para ello hemos trabajado también creando mapas topológicos que describan al microambiente tumoral. Aquí les muestro este mapa que básicamente es la representación de la imagen de arriba, donde vemos que un paciente libre de enfermedad pues prácticamente está bañado de infiltrado inmune. El tumor es los puntos grises en ambos casos, y el infiltrado inmune que nosotros describimos son las células azules, verdes y naranjas, son los 3 tipos que vemos, y es evidente que están en la misma área, están bañando al tumor y podrían estar interaccionando comparado a un paciente con metástasis donde prácticamente este infiltrado se pierde. Además, podemos observar que estas células podrían estar interaccionando en el tejido, ya que en esta imagen que les muestro aquí, les encierro en algunos cuadros algunos ejemplos para facilitar la visualización, donde vemos que estas células no solo están presentes en el tejido en mayor abundancia, sino que en el propio tejido hay interacción. Por ejemplo, aquí podemos ver una célula roja, que les muestro en el cuadro rosa, que puede estar cercana a una célula tumoral. Idealmente, pues nuestra hipótesis es que esta célula está matando al tumor. Entonces vemos que el infiltrado inmune podemos describirlo en una gran medida utilizando pues la inmunofluorescencia, así como la inteligencia artificial. Y bueno, este trabajo lo publicamos el año pasado, por si les interesa revisar los detalles. Y como pasa siempre en la investigación, el publicar un trabajo no es sino el principio de otra investigación. Entonces las preguntas siguen. En este momento nos encontramos trabajando en estas nuevas perspectivas, como es la caracterización de otras poblaciones inmunes presentes en el infiltrado, así como un análisis más sofisticado de la distribución espacial en el tejido.
Les muestro estos resultados que tenemos de mi alumna Andrea en su tesis de licenciatura, donde comenzamos a describir a las poblaciones CD4. Las poblaciones CD4 normalmente han sido poco estudiadas debido a que no son muy citotóxicas, que digamos, pero tienen un gran papel en la cooperación de la respuesta inmune, ya que pueden mediar qué respuesta va a tener la célula dependiendo de las citocinas que expresen. En este estudio podemos ver que los linfocitos CD4 se encuentran cercanos a los CD8, lo cual nos habla de su rol cooperador, y vemos que si solo cuantificamos cuántos CD4 hay, no vemos diferencia entre la condición libre de enfermedad metastásico, cosa que sí vemos cuando describimos qué perfil tienen estas células. En este caso evaluamos al perfil TH1, al perfil TH2, al perfil TH17 y a las células T reguladoras, y evaluar estas 4 poblaciones nos permite nuevamente separar a los pacientes con metástasis, que son estos rojos, de los libres de enfermedad. Vemos que los que tienen metástasis tienen incrementados al perfil TH2 y los que tienen el control de la enfermedad tienen incrementado al perfil TH1. Entonces vemos que la importancia de poder caracterizar al sistema inmune en el tejido, ya que vamos entendiendo poco a poco el por qué un paciente puede tener buen pronóstico o mal pronóstico. Y bueno, ya un poco para ir cerrando la charla, tenemos algunos resultados que hablan de la arquitectura tumoral que hay del sistema inmune en el tejido. En este ensayo evaluamos diferentes poblaciones inmunes. Aquí tenemos esta lista de linfocitos CD8, CD4, células NK, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, mastocitos, y queremos evaluar su localización con respecto al tumor. Aquí les voy a mostrar estos ejemplos de estos mapas donde básicamente hay muchos puntos, pero lo que les quiero hacer llegar es que las agrupaciones que se forman en el tejido de un paciente libre de enfermedad es diferente a las agrupaciones que se forman en un paciente con metástasis. Las agrupaciones que se forman en el control de la enfermedad están formadas principalmente por células citotóxicas, que son las rojas que ven aquí en las barras, y las agrupaciones de los pacientes con metástasis principalmente se dan por estas células que están marcadas en verde, que son linfocitos CD4, y nuestra hipótesis es que son linfocitos TH2 por los resultados preliminares. Y bueno, no solamente podemos hacer un mapa muy llamativo de las poblaciones, sino también podemos de esta forma separar a los pacientes. En azul tenemos a los grupos inmunes que se forman en los pacientes con control de la enfermedad, y en rojo los grupos inmunes que se forman en los pacientes con metástasis. Quiero también que vean cómo este hallazgo surgió a partir de que, observando en el microscopio, nosotros observábamos cúmulos de células. Entonces, cuando ustedes observen algo en sus investigaciones, en sus proyectos, no duden en perseguirlos y encontrar cosas que puedan apoyar a la ciencia y pues también al médico y a los pacientes sobre todo. Y bueno, como conclusiones, tenemos poblaciones claves en la respuesta antitumoral. Tenemos 2 poblaciones residentes de tejido junto con las células dendríticas clásicas tipo 1 que están incrementadas en los pacientes libres de enfermedad, así como en la respuesta a inmunoterapia. También tenemos que la distribución espacial en el tejido de las poblaciones inmunes se relaciona al desenlace que puede tener el paciente. Y bueno, también tenemos que, a final de cuentas, este conocimiento, el estudio del infiltrado inmune, nos puede brindar conocimiento acerca del microambiente tumoral que podría ser aplicado a la atención médica. Aunque en este momento todavía estamos explorando poblaciones, nuestra idea, nuestra perspectiva es poder llevar este conocimiento al paciente y que se pueda beneficiar del mismo. Y bueno, no me queda más que agradecer. Un proyecto así solamente se logra con la cooperación con los médicos, con los patólogos, con los histotecnólogos. Entonces, primeramente a la doctora Laura Bonifaz, que es la que lidera el proyecto, el cual es un proyecto nacional estratégico de salud. También al doctor Constantino, ya que gran parte del proyecto fue realizado en la unidad de investigación médica e inmunoquímica. También al doctor Ezequiel Fuentes, que forma parte del proyecto, a la doctora Karina Chávez, también a todo
el equipo de trabajo, principalmente a la maestra Cristina Aguilar, que ha cooperado muchísimo en el trabajo, y pues también a todos los colaboradores clínicos, también al Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, que también es el que nos ha apoyado mucho en la metodología de análisis, y también pues agradecer a la academia por brindarnos este foro para hablar de ciencia y de inmunología, también a la doctora Rosenstein por también brindar este espacio, y a la doctora Arriaga por permitirme formar parte de este simposio. Muchas gracias.